¿Qué tal, queridos hermanos, queridas hermanas? Es un verdadero gusto saludarles ahora que estamos comenzando la lección número 8 de nuestro folleto sobre cómo conocer a nuestro Dios. Esta semana vamos a estar hablando sobre la fe. Y la fe no es un tema menor, es un tema realmente importante. Es más que un tema en realidad. La fe es la llave que nosotros tenemos para poder abrir los tesoros del cielo. De hecho la cita dice que la oración es la llave en la mano de la fe, pero tengo en mente esto porque cuando hablamos de la fe, muchas veces es fácil perdernos en la idea de conceptualizarla, y la fe más bien es un estilo de vida. Tiene que ver con cómo vivimos, la cosmovisión que nosotros tenemos. Hoy vamos a aprender, durante esta semana estaremos hablando sobre cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe, y hoy el tema es solo dame una señal. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio, para nuestra reflexión, mejor dicho, de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor al instruirnos, especialmente sobre un tema que en definitiva es un tema crucial para nuestra relación contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por lo general nosotros, cuando hablamos de definir o responder qué es la fe, acudimos a Hebreos capítulo 11, verso 1. Y que nos dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me llama mucho la atención porque esa no es propiamente una definición de fe. Es decir, hay una definición ahí, pero yo diría que no es propiamente una definición de fe, porque la fe, aunque se puede conceptualizar, definirla está lejos de nuestras capacidades. Lo digo de esta manera porque cuando hablamos de fe podemos hablar de un conjunto de creencias, de un estilo de vida, como mencioné antes, de una cosmovisión. Lo que Dios espera es que la fe sea algo real para nosotros, que nos conecte con Él. Quizá una ilustración, que no una definición, de lo que es la fe aparece en nuestra lección y me gustó mucho. Es como el wifi o el wifi, como lo pronuncias. No se ve, pero tiene el poder de conectar con las cosas importantes. Sí, cuando tú te quedas sin wifi, ya me dirás, ¿no? Sientes que te has desconectado de todo. Bueno, que la fe sea nuestro wifi para conectarnos con Dios, para mantener esa conexión con Él. Ahora, es muy curioso que los seres humanos, por alguna razón, siempre queremos tener todas las respuestas primero. Y en el tema de la fe, parece como que si esa es la norma que nosotros seguimos, pensamos, si hubiera visto el mar rojo abrirse, si hubiera visto el maná, yo lo voy a traer para nosotros. ¿Has escuchado alguna vez esas experiencias, lindas experiencias, digo yo, en las que de repente alguien dice, yo soñé y vi a alguien vestido de blanco y me dijo, mira, acércate a tal lugar porque ahí se está predicando la verdad? O, por ejemplo, esto lo escuché en un misionero yo, alguien tuvo un sueño y dijo, aquí hay 28 escalones, sube por ellos, y luego, a medida que fue entendiendo el tema de la Biblia y de la Iglesia Adventista, descubrió que eran las 28 creencias. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, estaba en el hospital y vi una mano que descendió hacia mí y me sanó. O llegó alguien vestido completamente de blanco, pero brillando, no el típico uniforme de doctor, de enfermero o enfermera, pero llegó y me dijo unas cosas, me atendió, se fue y yo me sané. Y yo he escuchado muchas de estas cosas y siempre me pregunté, ¿por qué no me ha pasado eso a mí? Sí, porque los seres humanos somos así. Quisiéramos que nos pasaran, pero si eres como yo, te darás cuenta que ese tipo de experiencias no son la norma. Es decir, suceden. Hay personas que han sido bendecidas con estas experiencias,
Pero yo aprendí a medida que fui creciendo que Dios a mí me estaba preparando para creer sin tener necesidad de ver. Y de hecho hay una bendición espiritual, ¿verdad?, que el Señor dio a través de la reprensión que le hizo a Tomás. Cuando Tomás dijo, quiero tocar, quiero palpar, quiero ver, el Señor Jesús, cuando se le apareció, le dijo, bienaventurado Tomás, son los que creyeron sin ver, o los que no vieron y creyeron. Y ahora, vamos a leer una experiencia en la Biblia que nos muestra una realidad, un principio universal que es importante tener en cuenta. Esta experiencia se encuentra en Marcos capítulo 8. Ahí en Marcos capítulo 8, el Señor Jesús recibe algo, o le piden algo que le hace suspirar, gemir, dice la Biblia, profundamente. Marcos 8, versos 11 y 12 dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y mira, ya seas del grupo que ha tenido alguna experiencia así como muy linda de ver una mano, de ver una luz, de ver a una persona que tal vez no ves el rostro, porque así he escuchado estas historias, o no, como en mi caso, aquí tenemos el principio de que los milagros no producen fe. Y es importante recordar este principio. De hecho, es al revés. La fe va a producir milagros, pero, en realidad, la fe no necesita milagros. ¿Es claro este punto? La fe puede producir milagros, no la fe en sí misma, ¿verdad? Porque es Dios el que obra. Siempre hay que aclarar todos esos puntos, porque a veces uno dice las cosas de manera muy categórica y ya luego se toman capturas y todo. Y lo que yo quiero decir es, la fe realmente no necesita de milagros para aferrarse a Dios, porque en última instancia, fe es confianza en Dios, pase lo que pase. Y quiero ponerle un ejemplo. No quiero decir que no pueda producir milagros, que no haya milagros. De hecho, los milagros van a suceder, pero lo que pasa es que depende de cómo vemos o cómo definimos un milagro, que a veces nos frustramos. Por ejemplo, imagínate a alguien que está enfermo de cáncer y se ora por esa persona ora y la iglesia ora y sana. ¿Cómo catalogarías eso? Es un milagro, ¿verdad? Claro que sí, es un milagro. Pero ¿qué tal si la persona no sana y muere? ¿Qué pasó? ¿Hubo un milagro o no hubo un milagro? Plantéate lo siguiente. ¿Qué tal si esa persona no sanó, pero te diste cuenta que tenía un corazón en paz, que estaba dispuesta a aceptar lo que viniera porque confiaba en Dios, pasara lo que pasara? Yo te pregunto, ¿es eso un milagro? ¿Sí o no? Y es tan grande como el de la sanidad. Porque tener un corazón confiado en Dios, pase lo que pase, requiere una fe tan grande como la que se requiere para que una persona sea curada de cáncer. Porque al final, la fe no depende de si se dio la curación o no se dio la curación. La fe es confiar en la persona de Dios. Por eso Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque fe es conexión con Él, fe es relación con Él. Los milagros en sí mismos no producen eso. Es más, Elena de White, citando o explicando, comentando lo que estaba sucediendo ahí en Marcos, dice lo siguiente: estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. ¿Notas? No era lo que necesitaban. Es decir, cuando Dios escucha nuestra oración, Dios siempre está viendo qué es lo que realmente necesitamos. Y luego dice, lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual.
¿Y no será que eso es lo mismo que nosotros necesitamos? Una renovación espiritual para aprender a ver que en realidad los milagros siempre existen, siempre estamos teniendo la bendición de recibir milagros de Dios. Ahora, ¿significa esto que lo que Dios pide es fe a ciegas? Respondo con un rotundo no. Dios no te pide que lo sigas a ciegas. Nosotros tenemos una bendición. Tenemos la revelación de la palabra de Dios que nos narra toda la historia de cómo Dios ha interactuado con los seres humanos después de la rebelión, antes de la rebelión y luego con la rebelión, y nos narra el plan de salvación. En la Biblia podemos saber cómo es Dios, podemos comprender su carácter, podemos conocerlo y conocerlo íntimamente. Entonces tenemos una ventaja. No tenemos por qué depender de lo que suceda a nuestro alrededor para confiar en la persona de Dios, porque tenemos la revelación de su palabra. No quiero decir con esto, vuelvo a repetir, que Dios no pueda obrar milagros. De hecho, Dios siempre los obra. Y para que no quede una mala impresión, cuando yo dije de que soy de las personas que no ha visto una luz o escuchado, o más bien visto un ser de blanco, porque no lo he experimentado nunca hasta este momento. No sé si Dios me dará eso más adelante, pero no lo he experimentado. Pero para que no quede la idea de que yo no percibo los milagros de Dios, ahora viene el otro punto. Cuando uno comienza a caminar con Dios y hace un recorrido retrospectivo y mira hacia atrás lo que ha sido su vida, no queda otra que reconocer que cada paso que hemos dado hasta aquí ha sido un milagro de Dios. Esa es la verdad. Solo que a veces no lo notamos porque tenemos una definición equivocada de milagro. Esperamos que el milagro de Dios sea que responda a mi oración exactamente como yo lo pedí. Si yo pedí sanidad, pues que sea sanidad. Pero los milagros suceden a cada paso del camino. Y si tú miras hacia atrás, estoy seguro que puedes hacer ese recorrido y notar cómo Dios intervino. Ahora lo puedes ver mucho más claro, porque es verdad, en el momento de la prueba, hoy en el presente, nos cuesta ver cómo Dios está obrando. Pero cuando miras hacia el pasado, y como decía un famoso genio de la tecnología, comienzas a unir los puntos, entonces te das cuenta que todo ha sido un milagro. Cada paso, e incluso de los errores en los que te metiste, Dios te libró con un milagro también. Y te das cuenta que en realidad Dios siempre ha estado allí. Tal vez no respondió en algunas ocasiones como esperábamos, pero la forma en que respondió a lo largo del tiempo ha superado lo que imaginábamos. ¿Estás dispuesto a confiar en eso? Es decir, mira hacia el pasado y corrobóralo. No tienes por qué creer lo que yo te estoy diciendo acá. Yo lo he podido experimentar en mi propia vida. Pero mira hacia el pasado, mira tu propia historia personal y dime si no ha habido milagros a lo largo de tu vida, aunque no viste una luz, aunque no viste a alguien vestido de blanco, aunque no viste una mano bajar del techo, pero dime si no has visto la mano de Dios, es decir, en las circunstancias que has vivido hasta ahora. Así que hoy escribe ahí en los comentarios: yo confío en ti. Porque esa es la fe y ese es el punto central. Yo confío en Dios. Eso hay que poner, porque en ti puede quedar muy ambiguo, ¿verdad? Yo confío en Dios. Esa es la fe. No por el milagro que sucedió, no por la respuesta que recibí. Confío en Dios porque sé quién es Él. ¿Recuerdas la experiencia de los 3 jóvenes hebreos allí frente al horno, cuando Nabucodonosor, tan magnánimo él, que dijo: les voy a dar una oportunidad, ahora escuchen la música y arrodíense? ¿Qué dijeron los jóvenes hebreos? Mira qué interesante. Los jóvenes hebreos dijeron: mira, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Ahí está en Daniel capítulo 3. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y hasta ahí podríamos decir: qué fe más fuerte, ¿verdad? Y era una fe muy fuerte.
Pero la verdadera fe está en la siguiente frase. Y si no, es decir, si no nos libra, si Dios en su plan quiere que perezcamos en el horno de fuego, sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar. Claro, Dios respondió milagrosamente librándolos, pero ya era un milagro que ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego por su fe, sin titubear, confiando que Dios haría lo mejor para ellos. De nuevo, fe es confianza. Por eso vamos a escribir ahí, yo confío en Dios. No por lo que veo ni por lo que experimento, sino por quién es Él. Y alabamos a Dios porque Él es bueno, es misericordioso, es nuestro Padre. Hoy vamos a orar por eso, para agradecer al Señor por sus misericordias. Querido Padre, gracias te damos, porque en tu palabra nos revelas cómo eres tú y eso nos permite confiar en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, ayúdanos a caminar contigo. Padre, perdónanos, porque muchas veces, por nuestra mala definición de milagros, no nos damos cuenta que en realidad cada día, cada paso del camino es un milagro que tú estás obrando en nuestro favor. Más bien ayúdanos ahora a reconocerlo y a entregarte nuestro corazón. Confiamos en ti, porque tú eres nuestro ayudador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.